Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bienvenidos a 5 minutos de teología, espacio en el que abordaremos diversos temas de la fe cristiana. En esta ocasión, los artículos 2 y 3 del 7º capítulo de la Confesión de Fe de Westminster. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad bajo la condición de obediencia personal y perfecta. Por su caída, el hombre se hizo incapaz de la vida mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida, a fin de hacerlos dispuestos y capaces de creer. En la fe reformada se hace una distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia, y cada uno de ellos se identifica con el Antiguo y el Nuevo Testamento respectivamente. Sin embargo, confesamos que debido a la enorme diferencia entre el ser infinito de Dios y el ser limitado del hombre, todo pacto entre ambos es esencialmente un pacto de gracia. Volvamos al huerto del Edén y consideremos el pacto que Dios estableció con Adán. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta sentencia muestra de manera explícita el castigo por la desobediencia, pero no menciona ninguna recompensa por la obediencia. La razón es simple. Debido a su condición de criatura, el ser humano debe lealtad y servicio a Dios porque depende enteramente de Él. Cuando se dice que el hombre depende enteramente de Dios, debe entenderse en sentido absoluto y permanente. El ser humano recibe de Dios la existencia con todo su contenido y posibilidades. Esto implica desde los procesos biológicos más básicos como el latir del corazón, hasta los más complejos como el desarrollo de talentos intelectuales, tecnológicos y artísticos. En este contexto es fácil entender que no hay posibilidad de que el hombre se relacione con Dios en términos de igualdad o negociación. No hay ningún beneficio que Dios obtenga del hombre y sus obras, sino al contrario, el hombre debe todo a Dios. Con todo y eso, a Dios le plació establecer una recompensa para el hombre. Aunque no se muestra claramente en las Escrituras, se puede deducir al menos por 2 razones. La primera es que en caso de cumplir con el pacto, la muerte no entraría, o lo que es lo mismo, Adán habría continuado viviendo en comunión con Dios. Pero además se pondera que después de superar la tentación, habría obtenido la imposibilidad de perder esa comunión. Pero la idea bíblica de la vida es vida en comunión con Dios, y esta es la vida que Adán poseía aun cuando en su caso estaba en posibilidad de perderla. Si Adán hubiera triunfado en la prueba, esta vida no solamente habría seguido siendo suya, sino que también habría dejado de ser perdible y por lo tanto se levantaría un plano más elevado. La segunda es que el apóstol Pablo, cuando habla del pacto de obras, señala que el mandamiento de la ley era para vida, lo que en el comentario de Hodge significa que la ley estuvo designada y adaptada para asegurar la vida, pero se convirtió de hecho en causa de muerte. A partir de aquí, se deduce que la promesa de vida eterna no estaba contemplada en la relación natural del hombre con Dios, sino que su base es diferente, corresponde al pacto de obras. Sabemos cómo terminó la historia. Adán falló y la humanidad entera cayó con él, y a partir de ese momento cumplir con el pacto de obras quedó fuera de la posibilidad humana. Y aunque estamos completamente incapacitados, los hombres no dejamos de ser criaturas a imagen de Dios, y por lo tanto la responsabilidad moral del pacto de obras permaneció sobre nosotros, condenándonos aún más.
Aquí es donde entra en escena el Señor Jesucristo y se hacen relevantes las doctrinas de su encarnación y nacimiento virginal, impecabilidad y resurrección. El apóstol Pablo explica que la muerte entró en la humanidad por medio de Adán, pero que en Cristo recibimos la vida y el don de la justicia. Para ello fue necesario que la segunda persona de la Trinidad se hiciera un hombre para poder ser nuestro representante, que no estuviera sujeto a la depravación total, que nunca pecara en ninguna forma y que obtuviera la garantía de la recompensa final. Todos los requerimientos del pacto de obras fueron cubiertos por Cristo en nombre y representación de la Iglesia, de forma que no se requiere ninguna obra por parte del creyente salvo la fe en el Señor Jesús. Y esta última es también un don que los cristianos recibimos de Dios para tener vida. A esto se le conoce como el pacto de gracia. Algunas tradiciones protestantes declaran que para obtener la salvación es necesario el arrepentimiento y fe, así como la obediencia evangélica. Sin embargo, tal comprensión en el último análisis coloca sobre el hombre la responsabilidad de colaborar con Dios en alguna medida. Pero la revelación bíblica enseña que todo fue hecho y cumplido a cabalidad por Cristo, y que el creyente recibe todos los beneficios, incluidos el corazón para creer y obedecer la ley de Dios, lo que significa que el arrepentimiento, fe y obediencia evangélica no son requisito, sino resultado de la salvación. ¿Qué te parece? ¿No es reconfortante saber que todo ha sido hecho por Cristo? ¿Crees que este pacto de gracia sea un pretexto para vivir en libertinaje? ¿O es motivo de gratitud y lealtad a Dios? Te leo en los comentarios. Y si este contenido te ha resultado útil, puedes ayudarnos compartiéndolo para que llegue a más personas y así Dios nos haga crecer en gracia y conocimiento de Él. Soy Víctor Hugo Alarcón. Hasta la próxima.